Ni el gobierno respalda al régimen de los ayatolás, como le acusa el PP, ni Feijóo aplaude la guerra en Oriente Medio, como le reprocha la izquierda. Reducir un conflicto tan grave a eslóganes simples solo confunde y polariza a la ciudadanía. Lo sorprendente es que, pese a la escalada bélica y el repunte del precio del gasóleo que ya golpea al sector agrícola, las encuestas publicadas hoy muestran que el impacto electoral en Castilla y León es mínimo. Vox, pese a su cercanía ideológica y su apoyo férreo a Donald Trump, gana escaños y el PSOE tampoco consigue movilizar tanto el voto como le gustaría con su no a la guerra. Arranca una semana decisiva, quedan solo 6 días para ir a votar y en campaña, bueno, pues un paso en falso, propio o ajeno, puede costar caro, pero todo hace indicar, según las encuestas, que en nuestra comunidad no habrá a priori grandes cambios políticos. Veremos. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. La campaña en Castilla y León entra en su recta final y el ambiente se calienta por momentos. Sube el tono de las críticas y de los ataques directos entre los principales candidatos, especialmente cuando son los líderes nacionales los que toman el protagonismo tanto en mítines como en actos electorales. Santiago Abascal y Óscar Puente tiran de trazo grueso contra el PP, mientras Alfonso Fernández Mañueco opta por su línea de siempre: vender gestión, anunciar nuevas medidas para revalidar la presidencia y, sobre todo en estos últimos días, insistir en movilizar el voto y evitar cualquier relajación a solo 6 días del 15M. Hoy es 9 de marzo, es el último día permitido para publicar encuestas y los sondeos que han aparecido en medios nacionales coinciden en una tendencia clara. El bloque de centro-derecha mejora sus perspectivas, tanto el PP como Vox ganarían escaños y por tanto parecen condenados a entenderse. Al mismo tiempo, la mayoría de los barómetros apuntan a una leve caída del PSOE. Laura Zembranos, buenas noches. ¿Qué más datos tenemos en estos sondeos? Buenas noches, José Luis. Pues encontramos muchas similitudes en las encuestas que se han publicado hoy. Vamos a mostrarles 3 de ellas. En todas, el Partido Popular o bien mantendría su representación actual, que son 31 escaños, o podría ganar entre 2 y 3 representantes. El Partido Socialista, a él le pasaría lo mismo. En el mejor de los escenarios mantendría sus 28 escaños, pero podría perder hasta 2. Y Vox crece en todos los sondeos. De los 13 actuales podría llegar hasta los 18. ¿Y esto qué significa? Según la encuesta del País, pues vemos que de nuevo más de un 20% de los votantes elegirían esta formación. UPL además mantiene sus 3 escaños o crece hasta los 4. Soria ya perderá representantes. En encuestas como la de ABC tan solo le dan 1 a Soria ya y otras como en la del Mundo contemplan 2. Y por Ávila, como hemos comentado días atrás, conservaría su escaño y de las formaciones de más a la izquierda, Izquierda Unida. Sumar podría obtener un único representante en las Cortes de Castilla y León. Pero la verdad es que casi todas son muy coincidentes. Bueno, los 2 principales candidatos, Alfonso Fernández Mañueco y Carlos Martínez, han coincidido hoy en 2 asuntos. Hay que frenar la despoblación en Castilla y León con nuevas medidas y los ciudadanos no se tienen que creer precisamente lo que les estábamos contando, las encuestas. Uno por darle como seguro ganador y el otro por todo lo contrario. Así es, empezamos el repaso a la jornada electoral con los populares. Mañueco ha presentado su plan rural para fijar y atraer población. Lo ha hecho desde Toro, en Zamora, y uno de sus ejes está centrado en los servicios públicos. También Feijóo ha estado haciendo campaña, en este caso en Riaza, en Segovia. Tenemos que tener claro una cosa. Cada voto que no sea para el Partido Popular es un voto para la izquierda. Al final del día 15 de marzo, cada escaño que no sea para el Partido Popular es un escaño que está al servicio de los intereses de Sánchez. Pero hay una reflexión que es clave. ¿Para qué votamos? Opción 1, votamos para desahogarnos. Opción 2, votamos para que haya un lío. Opción 3, votamos para tener el mejor gobierno posible. En mi opinión, votamos para elegir a un político que sepa gobernar
y que se ponga al frente del Gobierno de Castilla y León. Una de las imágenes que nos ha dejado la jornada ha sido la del presidente del Partido Popular jugando al balonmano, deporte que practicó cuando era niño. Feijóo ha visitado las instalaciones del balonmano Nava, que disputa la Liga Asobal. Y seguimos con la campaña electoral. La del PSOE se ha centrado hoy en un desayuno informativo junto a Óscar Puente, que pide a la ciudadanía quitar del poder al Partido Popular y a Vox. Carlos Martínez, por su parte, es optimista y quita credibilidad a las encuestas. A mí el pulso de la calle me está diciendo lo contrario, pero tampoco nos van a amargar. Y además lo tiene muy fácil. La oferta sigue en pie. Lista más votada, mano tendida. Vamos a ver si son capaces de asumirla. Y ni aún así. Deberían ser apartados por parte de la ciudadanía de sus responsabilidades. Y el día 15 pues hay una oportunidad de hacerlo con los vasallos o las sucursales de Trump en Castilla y León, que son el señor Mañueco y bueno, el señor Pollán o también el delegado de Abascal en Castilla y León, ¿no? La jornada de campaña la ha cerrado Vox en Béjar, en Salamanca. Todo ello en un marco en el que las miradas se centran en un posible pacto con el PP en comunidades como Aragón o Extremadura. Precisamente el candidato de esta última comunidad autónoma ha estado presente entre el público de Béjar y Abascal aprovecha para atacar al PP. Nosotros recuperaremos que los españoles sean lo primero a partir del 15 de marzo. Y a Óscar, que está por ahí dando voces, a Óscar, nuestro candidato de Extremadura, gran amigo de María Guardiola, que está aquí haciéndonos compañía. En esta situación, en la que nosotros hablamos de problemas reales y ellos no debaten, sino que se dedican a insultar a Vox y a demonizarlo, es muy difícil entablar conversaciones, es muy difícil llevar adelante a buen puerto negociaciones de investidura o negociaciones para la formación de gobiernos. Bueno, es curioso que en la imagen de hoy de Abascal con el comité ejecutivo en el parador de Gredos de Ávila, la verán enseguida, bueno, la mayoría de los integrantes sean auténticos desconocidos, y es que sigue la purga interna en Vox. Hoy tanto el expulsado Ortega Smith como el expedientado Antelo han cargado duramente contra la dirección del que fuera su partido. Dicen que Vox se está convirtiendo en vieja política. Y ambos lamentan no haber recibido una llamada. ¿De quién? Pues del propio Santiago Abascal. Tanto Smith como Antelo critican que después de haberle apoyado estos años atrás no haya tenido ese detalle con ellos. Esa persona que ha sido tu abogado, esa persona que te llevó tu divorcio, esa persona que luchó para que no perdieras tu casa, esa persona que te alojabas en su casa cuando venías a Madrid porque no tenías dinero para pagarte un hotel. Hombre, ya que le vas a cortar la cabeza, ya que has ordenado que lo echen de todas las comisiones, que lo echen todo, coge el teléfono, por lo menos llámale. Nada, no he recibido ninguna llamada hasta la fecha de Santiago Abascal, lo cual para mí, pues bueno, pues como se puede imaginar, es una decepción en lo personal, porque siempre le he apoyado y siempre he sido leal, especialmente en los malos momentos, cuando las encuestas pues no iban bien y cuando había, digamos, que revuelo interno. Yo creo que ahí es cuando se ven a las personas. Bueno, Laura, los anuncios electorales que veíamos antes están entremezclando estos días aquí en Castilla y León, precisamente con crisis de algunos partidos, con los pactos que están llevando a cabo en otras comunidades y, como no, con la guerra en Oriente Medio. De eso va nuestra cuestión del día. Si les hemos planteado si creen en esta campaña electoral que en los actos que les vamos contando y resumiendo día tras día, los candidatos están abordando los problemas que realmente tiene la comunidad. Tan solo el 15% cree que sí, pero el 85% considera que no, que la campaña está derivando en otras cuestiones ajenas a Castilla y León. Pues muchas gracias, Laura. Me parece un poco injusto, fijaos lo que os digo, el resultado, porque esto dependerá de partidos, dependerá de candidatos, pero creo que es de las veces donde más se está hablando de los problemas reales de nuestra comunidad, aunque es inevitable que se entremezclen otros, claro. Vamos a ver qué opinan nuestros contertulios de esta noche de lunes. Arturo Pinto, buenas noches. Buenas noches. Javier Caloca, ¿cómo estás? Gómez Caloca. Silvia García, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Crees, Silvia, que los candidatos se están centrando en los problemas de Castilla y León o el debate nacional e internacional lo está protagonizando absolutamente todo? Pues los candidatos que se presentan a las elecciones de Castilla y León, posiblemente sí, pero claro, ¿qué ocurre? Están viniendo los líderes nacionales todos los días, no voy a decir un día sí o un día no, porque están permanentemente aquí
y el mensaje que están trayendo es el de la política nacional, especialmente el PSOE con el no a la guerra. Está introduciendo el debate en las elecciones de Castilla y León. Hoy mismo, sin ir más lejos, Óscar Puente ha llamado a desalojar al Partido Popular, al partido que defiende la guerra de Trump, el 15M de Castilla y León. O sea, la guerra de Irán en Castilla y León. Es verdad que está influyendo, va a tener consecuencias desde el punto de vista económico, pero bueno, es que están mezclando no, el Partido temas Popular que tampoco es que defienda la guerra de Trump. Claro, bueno, aparte. Es que te había entendido. No, pero lo ha dicho Óscar Puente. Ya, entre comillas. Zapatero el viernes pasado también en León sacó a colación, me sorprendió mucho la verdad, los atentados del 11M, evocando el apoyo del presidente Aznar a la guerra de Irak y dijo, acordaos de lo que nos pasó. Bueno, es un poco la política de tratar de sembrar el miedo para movilizar el voto. Y bueno, pues el Partido Popular también, lógicamente Feijóo también está entrando en ese posicionamiento respecto a lo que está ocurriendo en el ámbito internacional. Entonces, bueno, pues al final, sin querer, el mensaje que llega mayoritariamente a los electores es el de la realidad nacional. Sí, bueno, hemos visto algunos mítines incluso del Partido Socialista este fin de semana con una pantalla enorme que ponía no a la guerra. No a la guerra. Javier, Arturo, ¿qué opináis? ¿Se habla de nuestras cosas? Yo creo que... ¿Estamos cometiendo el mismo error que hicieron en Extremadura y Aragón, donde todo era debate nacional? El debate nacional que encima está impostado, sobre todo por Sánchez, en la medida en que ha sobreactuado con el tema del no a la guerra, porque bueno, pues yo creo que a diferencia de la primera ministra italiana, Meloni, que ha dicho que bueno, que en principio ella, antes de decidir si deja las bases para apostar aviones y tal, ha dicho que lo consultará con el Parlamento. Aquí el presidente nuestro ha dicho que no a la guerra y que no deja las bases, pero no ha consultado con el Parlamento, ni piensa hacerlo. Dice que va a informar, pero nada más. Entonces, yo creo que esto está perjudicando a los intereses, porque él pretende aglutinar. Pero claro, es que Castilla y León, aquí somos gente muy pausada. Entonces, no nos dejamos llevar tanto por este histrionismo de la clase política, sobre todo la clase política nacional, en ese sentido. O sea, ¿tú crees que no está movilizando? Yo creo que no, en la medida en que, bueno, venir un día a hablar de no a la guerra, que venga el presidente o que venga Zapatero o que venga incluso el ministro el paisano nuestro de Valladolid, el ministro de Fomento, que bueno, pues que sus salidas de pata de banco yo creo que están perjudicando mucho al socialismo en este país. Pero por otro lado, el único que se puede beneficiar es el que tiene algo que vender, que es Mañueco, el PP, que lleva gobernando, que además se desprendió de Vox porque Vox quiso desprenderse del gobierno, con lo cual permitió tener 1 año y medio, casi 2, para bueno, desarrollar lo que antes no pudo, lo poco que pudo haber desarrollado, pero por ejemplo con el tema del transporte público, la gratuidad, que está teniendo bastante aceptación entre la ciudadanía, o con mantener un poco los servicios públicos en sanidad, servicios sociales y educación, que de alguna manera siguen manteniendo una buena nota entre la ciudadanía, bueno, y poco más que ofrezca mayores. Es curioso porque yo creo que se están distribuyendo muy bien los papeles en el caso del Partido Popular, porque yo a Alfonso Fernández Mañueco apenas le escucho hablar de temas nacionales ni internacionales. Es Feijóo cuando viene, ¿no? Los líderes nacionales. Pero quizá en el PSOE se están entremezclando más, porque con el tema del no a la guerra, Carlos Martínez, bueno, es algo que está sacando esa redundancia. Carlos Martínez, estos días. El propio yo no veo que esté involucrado mucho en ese mensaje. Él está intentando hacer su campaña y tal. Es verdad que tiene un nivel bastante plano, porque el partido ahora está bastante desmovilizado, salvo cuando viene un línea nacional y bueno, pues todos sabemos cómo funcionan los mítines, que traes autobuses, también lo hace el Partido Popular y el resto que puedan. Pero yo creo que Carlos Martínez no está intentando entrar en ese juego, lo que pasa es que bueno, al final está dentro de la órbita de lo que es hoy el Partido Socialista y bueno, pues si viene Sánchez pues no va a contrariarle, pero es así. Y luego Vox no sé si tiene programa, sinceramente, porque tampoco se le ve planteando cuestiones, sobre todo en el medio rural, que es lo que él apuesta por el tema del sector agrario y demás, porque luego está la parte, digamos, de inmigración o de otras cuestiones
que a lo mejor en grandes ciudades tiene un cierto embaje, pero en el medio rural el tema del campo, la política agraria, etcétera, etcétera, por eso yo quería ahí preguntarle tiene una sensibilidad que compartir con el Partido Popular. a Javier. Javier, ¿tú crees que la guerra en Oriente Medio y esas consecuencias directas que ya estamos viendo, subida del precio de la luz, del gas, del gasóleo, pueden perjudicar a Vox, que es el aliado, el amigo americano que tiene en España Donald Trump? Las encuestas está claro que dicen que no, todo lo contrario. Y son encuestas, por ejemplo, la de ABC y la del Mundo, Sigma 2, realizadas la semana pasada, cuando la guerra ya había comenzado. Bueno, las encuestas han recogido el sentir sobre el tema de la guerra de Irán relativamente, porque la de Sigma 2, por ejemplo, que publicó esta casa el último día de recogida es el 3, la que publica hoy el último día de recogida es el 6, y casi todas el último día de recogida son el 4. Desde mi punto de vista, cuando entra el asunto de no a la guerra o sí a la paz, es a partir del sábado, que es cuando en el mitin de Soria, yo creo que ahí se produce un antes y un después en lo que es la campaña del Partido Socialista en Castilla y León, y es cuando el asunto del no a la guerra entra en campaña. Yo creo que las encuestas que se han hecho hasta ese momento recogen muy poco de este tema, ¿no? Yo creo que estoy asistiendo a otra campaña, por lo que dice un poco Arturo. Creo que se está hablando de cosas de aquí, pero desde mi punto de vista el candidato Mañueco está entrando en una dinámica de tómbola, de decir cada día una ocurrencia más o menos... Bueno, es lo que tiene que hacer. No, hombre, ocurrencias no. Bueno, es decir, cuando vender su programa. Hoy la encuesta del 40DB, que yo no me fijo más en las tripas de las encuestas que en el porcentaje y luego los escaños, porque Por eso eres un sociólogo, claro. La encuesta dice cuáles son para los ciudadanos de Castilla y León los principales problemas. El más importante y con muchísima diferencia es la sanidad. Y tiene el Partido Popular un problema con la sanidad enorme con los ciudadanos de esta comunidad. Yo vengo de Palencia, que hace 20 años iba a empezar un hospital y le tenemos parado, Arturo. Tenemos 2.000 consultorios en toda la comunidad prácticamente cerrados, 200 en Palencia. Yo dije un día aquí que seguramente no hay que abrir todos, pero tampoco tener todos cerrados. El segundo problema es el coste de la vida, y ahí entra la guerra. Evidentemente, en esta semana va a entrar fuertemente el asunto de la guerra de Irán en el coste de la vida. Ya está entrando el petróleo, el gasoil, la gasolina, el transporte, los alimentos. O sea, que volviendo a la Euribor, pregunta, Javier, ¿tú crees que esto a Vox le puede penalizar el Yo creo que no va a penalizar penalizar a Vox. Parto de la situación que a Vox en estos momentos, en ninguna elección de las que se está produciendo, le penaliza nada. Bueno, yo estoy de acuerdo. parto de esa cuestión, luego hablaremos de su crisis. No le penaliza nada. Esto al PSOE le puede beneficiar ¿en qué? Sobre todo al PSOE, en que tiene un 12% de los votantes que tuvo en 2022 que están indecisos. Y esto es un instrumento muy importante de movilización en el seno de la izquierda en su conjunto, donde pueda haber voto útil hacia el PSOE, y sobre todo en el seno de los indecisos del Partido Socialista. Y me parece que esta semana que entramos es decisiva, es donde se va a decidir todo. Hay un 32% según la encuesta, una encuesta que veía yo, que todavía la gente no ha decidido su voto. Esta semana es decisiva. El debate de mañana en esta casa va a ser fundamental. El primer debate fue entre malo y nefasto. Luego hablamos un poco del debate. Silvia, por cierto, que tu medio, El Español, acaba de publicar hace media hora el último sondeo ya de Castilla y León. Bueno, similar al que estamos escuchando. Mañueco se mantiene al alza, el PSOE resiste a la baja y Vox supera por primera vez el 20%. Yo creo que Feijóo ha dado en el clavo cuando ha hecho la pregunta: ¿votamos para desahogarnos o para tener lío? Porque es verdad que en las elecciones, y más en un clima de polarización como el que tenemos ahora mismo, la gente vota con las tripas. Y el voto de Vox no sé si es tan racional como para pararse a pensar es que Vox es aliado de Trump,
Trump ha provocado la gente vota la guerra contra Irán. algo siempre. Exactamente, Contra algo. es el voto del cabreo, y el voto del cabreo está ahí, está entre los jóvenes, que es donde Vox tiene un nicho, un granero importantísimo de votos. Bueno, pero igual que moviliza el voto socialista, que dice Javier, la guerra en Oriente Medio, que moviliza deberíamos el voto desmovilizar socialista. también al de Vox. Yo creo que tampoco lo moviliza. Yo creo que el PSOE tiene un suelo, una base muy amplia, porque, entre otras cosas, tampoco tiene alternativa en Castilla y León. O sea, el votante de izquierdas ahora mismo, si no vota al PSOE, o se queda en casa o a quién vota. Entonces yo creo que ahí hay una base que estén cabreados o no estén cabreados, van a seguir votando. Lo que dice Javier de que allí el PSOE puede recuperar un voto, debe intentarlo, puede aglutinarlo, sí, claro. Yo parto de la base de lo que dice Silvia, de que el PSOE tiene una implantación en el territorio. Tiene alcaldes, concejales en prácticamente todos los pueblos, o por lo menos en una parte importante, y eso como agentes electorales es importante también para movilizar, que en el caso del PP, que tiene implantación en todos los pueblos de Castilla y León, es donde hablaba yo antes, que puede competir el voto, sobre todo cuestiones del campo y del medio rural, con Vox, o Vox intentar quitarle ahí. Pero el PSOE tiene un problema también en Castilla y León, y es Sánchez, en el sentido de que todos estos problemas que llevamos acarreando estos últimos años, con el tema de la crisis económica, a pesar de que no se admita, porque el tema es que hay cada vez las familias tienen menos dinero, hay mucha pobreza y los salarios son los que son. Y luego el tema de la corrupción. Entonces yo creo que eso no va a dejar de penalizar al PSOE. Por mucho que venga aquí Sánchez, que yo creo que es un efecto boomerang contra el PSOE cuando viene Sánchez a Castilla. ¿Que puede recuperar un voto a la izquierda del PSOE? Sí, claro, evidentemente es el voto útil, igual que Arturo, lo que ha reclamado hoy el PP, de alguna manera el voto útil de Vox. Arturo, si te estás dando cuenta, están viniendo pocos ministros. En comparación... Aunque venga Sánchez, vale. No, sí, aunque venga Sánchez, pero mira, yo creo que el PSOE está cometiendo una pequeña torpeza en no defender los logros del sanchismo en esta comunidad autónoma. Y voy a poner solo dos ejemplos. Los pensionistas de esta comunidad autónoma, que son más de 600.000, si hubiera seguido gobernando el Partido Popular, hubieran tenido en 9 años de gobierno, un incremento de sus pensiones del 2,25. Bueno, eso es una predicción. No, del 2,25, porque había una ley que decía que subían 0,25 anual. También se puede cambiar de opinión. No, se intentó cambiar de opinión. Cambió la ley. Han pasado más de 7 años de un gobierno. Arturo, cambió de opinión el Partido Socialista del sanchismo en 2022 y el PP votó en contra de eliminar el 0,25. 0,25, en total 2,25 en 9 años. Con el sanchismo, las contributivas, un 27% de incremento. Las mínimas, un 47% de incremento. Las no contributivas, un 80% de incremento. ¿Y cuánto se ha incrementado en la vida? ¿Y cuánto se hubiera incrementado la vida con el 0,25? Lo mismo. Tú estás hablando de hipótesis y yo estoy hablando de realidades. No son hipótesis. Sí. Te estoy diciendo datos que están en el boletín, lo que han subido las pensiones, por ejemplo. Estás hablando de que si hubiera gobernado el PP, no sé qué. Mira, Arturo, yo soy empleado público. Sufrí 5 años de congelación salarial con el Partido Popular. Con el sanchismo, en estos años que van del 22 al 28 me va a subir mi salario un 20,1%, a razón de 3% anual. Yo fui empleado en esta comunidad hay... Deja hablar, que no dejas hablar, que Arturo lo está intentando. Sí, pero él también me corta. En esta comunidad hay unos 115.000 trabajadores que cobran el salario mínimo interprofesional y les ha subido la vida, evidentemente, pero de tener un salario mínimo que ha subido un 66% a tenerle congelado va un abismo. Por lo tanto, yo creo que el error que está cometiendo el PSOE es no defender los logros del sanchismo. Tú estás hablando de la historia reciente. No, de la historia de este año. Javier, deja hablar Arturo. Javier. Quiero que hable Arturo, es que llevas hablando un también rato. Me corta, José No, pero ya estoy yo para moderar, no Javier, estamos intentando que esto sea bien. Pero que es de este año. Sí, pero es que tú estás dando unos datos sobre hipótesis de si hubiera gobernado el Partido Popular, pero es que llevamos más de 7 años que gobierna Sánchez. Lo que la ley tenía. Que empezó mintiendo, 0,25, Arturo. Cambiando muchas reglas del juego, ¿vale? Sí. Y que se ha dedicado a, de alguna manera, porque ha recaudado muchos impuestos cada año más, se ha dedicado a cuidar un poco a la clase menos favorecida. En parte eso es relativo, porque es dar
pan para hoy y hambre para pues mañana, no les des pan. en la No medida les des pan. en que tú con el No tema les de des pan, pensionistas, Arturo. con el tema de pensionistas parece una justicia social. ¿Cuándo te has jubilado Pero con tú? el tema de muchos desempleados, con el tema de mucha gente que está ¿Cuándo te has cobrando... jubilado, Arturo? Bueno, ¿Cuándo te has jubilado? ¿Hace 2 años? Eso no tiene nada que ver. Sí, tiene Bueno, mucho. pero es que en mi caso no tiene nada que ver con el general, es un caso más. Yo estoy hablando de que tú estás hablando... Tu pensión de unos inicial datos, hubiera sido un 4% más baja si no hubieran eliminado el factor de sostenibilidad. ¿Cuántos autónomos y pequeñas empresas han cerrado por culpa de la política fiscal del gobierno y de la falta de ayudas? Pues gente que hubiera generado ¿cuántos? más empleo. Es que siempre Lo que quiero decir es que tenemos un Suben país... los impuestos. ¿Cuáles? ¿Cuántos autónomos han hombre, cerrado? Javier, han salido a la calle hace 2 días. Han salido a la calle todos los autónomos. Quiero escuchar a Silvia. El tema activo. Entonces, tú estás hablando de datos. Yo lo que quiero decir es que la realidad es la que es y que el PP no sabemos lo que hubiera hecho porque lleva 7 años Sánchez en el gobierno. todos los años. Pero eso es una hipótesis. Quiero escuchar a Silvia. Y te recuerdo, Javier, que los autónomos han salido a manifestarse hace 4 días precisamente por la situación precaria en la que están. Los costes salariales, los impuestos que pagan las empresas y el coste por trabajador ha subido muchísimo y sale de las empresas, pero también de los trabajadores. Si no hubiera subido el salario mínimo, es que serían indigentes las personas que cobran el salario mínimo, porque es que la cesta de la compra ha subido un 40 y tantos %. De acuerdo, Silvia. Pues y los que que han una votado cosa en por contra otra. de la subida del salario mínimo, ¿qué nos tienen que decir? Pero sí, Sí, han votado en contra. No, quiero decir que no es lo mismo una subida del salario mínimo para un empresario que tiene solvencia que para un autónomo o un pequeño empresario que no recibe ninguna compensación al respecto. Y lo porque de los autónomos está bien que haya exactamente que suba igual. el salario mínimo, pero hay que compensar al que emplea para que le bajen los impuestos y para que tenga menos cuota de autónomos. Permitidme, Arturo, porque de esto más o menos vamos a hablar ahora, porque nos vamos a ir a Irán, que como saben, pues ha desafiado hoy a Trump y ha elegido al hijo de Yamenei como nuevo líder supremo en Irán. El conflicto sigue sacudiendo Oriente Medio con ataques de Israel sobre Irán y Líbano y con los iraníes también respondiendo con una nueva oleada de misiles y drones. Y mientras, Israel sostiene que esta guerra durará unas 5 semanas, pero Trump ha dicho esta misma tarde que está prácticamente terminada. El caso es que ya se está notando en el precio de la gasolina, del diésel, del gas, de la luz. En países como Portugal y Francia se han aprobado descuentos para los combustibles y controles para que los precios en las gasolineras no sean abusivos. El Partido Popular exige medidas inmediatas al gobierno español. Laura. Sí, los populares piden que ante esta subida repentina de los precios se tomen medidas para aliviar a los ciudadanos y también que se reduzca la presión fiscal. Esta situación bélica que hay ahora mismo en el ámbito de Irán sin duda va a afectar, lo están viendo ustedes en las gasolineras, por ejemplo, y lo que requiere es aflojar esa exigencia fiscal, aflojar esa exigencia de impuestos para que los españoles puedan llegar un poquito mejor a final de mes. Hoy los 3 ministros más implicados en este tema, el de Economía y las de Hacienda y Trabajo, han respondido. Aseguran que el Gobierno estudia medidas que se aplicarán si la situación se agrava. Paciencia en cuanto a ver la evolución, pero muy presente o teniendo muy presente esa traslación del efecto a los ciudadanos para entrar en el momento que sea preciso y, como he dicho, con la intensidad que sea necesaria para proteger a ciudadanos, empresas y trabajadores. Curiosamente, el Partido Popular no nos va a sorprender. Siempre lo que plantea es bajada fiscal. Los ciudadanos saben que este Gobierno da garantía siempre de que si la situación se complica, si los precios de las materias primas o de la energía se encarecen, adoptaremos medidas que ya hemos ensayado. Hemos convenido con todos los agentes sociales una panoplia de medidas que además ni siquiera hay que aprobar nada, es que ya están a disposición. Pueden criticar lo que estimen, pero somos expertos ya en gestionar crisis. Bueno, y la que nos ha sorprendido hoy es la presidenta de la Comisión Europea, porque da por perdida el viejo orden mundial. Sí, Ursula von der Leyen es contundente sobre la situación en Irán. Cree que Europa ya no puede garantizar ese orden mundial, que esta etapa ha acabado. Y además ha llamado la atención una frase de su discurso. La presidenta de la Comisión Europea dice que no se debe derramar ni una lágrima por el régimen de Irán. Europa ya no puede ser la guardiana del antiguo orden mundial de un mundo que ha desaparecido y no volverá. Quiero ser clara, no debe derramarse ni una lágrima por el régimen iraní, que ha infligido muerte e impuesto represión a su propio pueblo.
Bueno, hoy nuestro dibujante Chema Nieto nos recuerda que Castilla y León también ha sido el origen, el embrión de muchas otras guerras, eso sí, en tiempos pretéritos, hace muchos siglos. Estos tiempos de inquietud necesitan mucha luz. Allí está la guerra. La guerra ha irrumpido en la campaña electoral de Castilla y León, como si fuese algo nuevo. Si en Castilla y León siempre hemos tenido guerras. Se lo dijeron a Alfonso VIII. No a la guerra, no a la guerra, que Alfonso IX de León es tu primo. Y fue a la guerra. Y a Bermudo III de León, que le dijeron, no a la guerra, no a la guerra, que Fernando I de Castilla es tu cuñado. Y fue a la guerra. En Castilla y León siempre hemos tenido guerras. Cuando no es tu cuñado, es tu primo. Más luz en cada rincón de Castilla y de León. Bueno, pues en la mesa de cuestión de prioridades no hay guerra, ¿eh? Hay diálogo, tenso, debate, pero nunca guerras. Decía Silvia, el ministro de Economía, el señor Cuerpo, que paciencia, para tomar esas medidas que están tomando otros países ya europeos, cercanos, Portugal, Francia. Yo no sé si el Gobierno está tardando en aprobar ese paquete de medidas que podrían ser incluso similares a las que se llevaron a cabo y se aprobaron en la pandemia. Incluidos los ERTEs también. Pues entonces será que va para largo. Yo lo que dice Israel de las 5 semanas me gustaría verlo, pero no sé, espero que no ocurra como Trump dice que está prácticamente finiquitada la guerra. Yo, la verdad, me parece muy peligroso y la amenaza nuclear que sobrevuela sobre este conflicto. Al final, Ursula von der Leyen lo que ha hecho ha sido decir en voz alta lo que es una realidad que lleva ya muchos años existiendo, y es que las instituciones supranacionales han demostrado su inoperancia y al final lo que hay es una serie de países líderes en bloques, están Estados Unidos, China, Rusia, que son los que mandan. Y ya está. Porque ¿qué ha hecho la ONU para que no existan dictaduras o regímenes tan sangrientos como este de Irán? Nada. Al final es Trump el que toma la iniciativa, pasándose por el arco del triunfo la legalidad internacional, y no creo que ningún país esté en disposición, ni siquiera la Organización de Naciones Unidas, la Unión Europea, de pararle los pies. Está asumiendo que este es el nuevo orden mundial, el de los poderosos. El primero que rompió el orden mundial fue Putin, claro, con la invasión de Ucrania. Pero si te das cuenta son los mismos países que tienen veto en la ONU. Sí. Y aquí no se hace nada, exacto. Pero Javier, por ejemplo, que diga von der Leyen que no debe derramarse ni una lágrima por el régimen iraní, es posicionarse claramente del lado de Estados Unidos e Israel en esta guerra de Irán. ¿A ti te han sorprendido sus palabras? Yo digo lo mismo. Yo creo que no merece derramarse ninguna lágrima por el régimen iraní, ni por el de Afganistán, ni por otros muchos. Pero de ahí a otras cosas que ha dicho von der Leyen, me parece que si ella piensa que Europa no pinta nada y que el orden mundial que salió de la Segunda Guerra Mundial no existe y que no hay nada que hacer, lo que tiene que es irse. No podemos tener una representante de una parte fundamental del orden mundial, como es la Unión Europea, que piense eso. Porque al margen de derramar lágrimas y demás, aquí ha habido un acto contra la legalidad internacional. No es el primero, ni el último. Ucrania, Gaza, que sigue ahí, Groenlandia, un intento, y ahora este, y vendrá otro, Venezuela, entre medios. Entonces, no se puede decir esas cosas. Es decir, Europa tiene que velar por la legalidad internacional. Yo creo que hay países que están tomando la posición correcta, otros no. Las opiniones públicas de Europa están posicionadas claramente en contra de la guerra y veremos cómo otros gobiernos, más gobiernos, irán cambiando de posición. Pero me parece lamentable las declaraciones de la señora von der Leyen, coincidiendo con ellas que no hay que derramar ninguna lágrima por el régimen iraní, como otros tampoco. Javier, pero no ha dicho que esté a favor, ha dicho que es la realidad. Y lo cierto es que pues si es la realidad, y otras veces ella tendrá que intentar que esa no sea la realidad, porque tiene la responsabilidad de que se cumpla la legalidad internacional. Pero es que no todo consiste en la legalidad internacional, teniendo en cuenta la realidad, y es que
no sé si hubiera habido, si Trump no hubiera emprendido esa acción de apoyo a Israel, porque realmente es Israel quien tenía más interés en defender su espacio, y Israel sigue interesado. Yo no sé si Estados Unidos o Trump está intentando a lo mejor desmarcarse un poco o intentar reducir este impacto, porque económicamente también afecta, ¿no? Afecta sobre todo a Europa, nos afecta a nosotros, también afecta a China. Es que es una guerra contra Europa, es una guerra contra Europa. Bueno, pero no tenemos que olvidar quiénes son nuestros socios en el mundo, ¿eh? ¿Quién? No es Putin. O sea, Rusia, no es China. No. La guerra de Ucrania es Estados Unidos y Occidente. Yo lo dudo que Estados Unidos quiera ser socio nuestro. Eso es una opinión. Más bien quiere acabar con la Unión Europea. Lo ha dicho, Yo creo en que sus documentos de defensa de Estados Unidos lo ha dicho negro sobre blanco. El enemigo es la Unión Europea. Y esta guerra va contra la Unión Europea porque sabe que el petróleo, si sube, a quien pone de rodillas es a la Unión Europea, ni a China ni a Rusia. Está claro que Trump es un presidente empresario y mira por esos intereses económicos y en este caso está equivocado como en otras cuestiones porque lo ha ido demostrando. Pero ahora mismo tenemos una realidad y es que por un conflicto bélico tenemos un problema económico, un problema en el que hay subida de precios de energía y demás. Y nuestro país, igual que todos los demás, tienen que intentar echar el resto para solucionar este tema. La guerra de Ucrania la y ya no tenemos a las solamente puertas con medidas unilaterales de los países, que por ejemplo Portugal ya ha tomado algunas medidas, algún otro país, sino también intentar, pues eso, ponerse de acuerdo. E internamente el presidente del gobierno, no sé si lo ha hecho, igual que tenía que haber hecho cuando decidió no dejar las bases o cuando decidió el no a la guerra, tenía que haberse ya puesto de acuerdo con el líder de la oposición. Internamente primero eso, con el líder de la oposición porque representa a una mayoría importante de ciudadanos. No olvidemos que es el partido más votado. Entonces, tanto para eso como ahora las medidas. Yo no sé si está hablando el señor Sánchez con el señor Feijóo para estas cuestiones, porque son cuestiones, independientemente que diga el ministro de Economía, que lo tienen preparado más o menos, pero al final, primero, no tiene que dilatarse a mañana, tomar medidas ya. Bueno, parece Arturo, algunas de las medidas a tomar. Javier. Sí, votaron en contra el otro día, ¿eh? Oye, Javier. Estamos hablando de situaciones extraordinarias. Oye, Arturo, cierro el debate. Quiero decir, cuando habla el moderador, seguís hablando encima de mí, hablo con Silvia y tan tranquilos, ¿eh? Javier y Arturo, sobre todo Javier. No me quiero enfadar, pero joder, es que es muy difícil con vosotros hoy, ¿eh? Sobre todo contigo. Pido disculpas. Ya está, disculpados estáis los dos. Bueno, ya no sé qué os iba a decir, ¿ves? No, estábamos hablando de estaba yo hablando, no estabas tú hablando. Estaba yo hablando que hay países que ya están tomando medidas. Mañana, según muchos medios de comunicación, en Consejo de Ministros no se va a aprobar ningún plan de choque, etcétera. Pero, yo pregunto, ¿está tardando el Gobierno en tomar este tipo de medidas teniendo en cuenta que el gasóleo, el gasoil, la luz, el campo ya lo está notando en los costes de producción? El jueves se reunió la ministra de Trabajo con la patronal y las organizaciones sindicales ya para tratar de estos asuntos. Algunas de las medidas que seguramente habrá que aprobar fueron el otro día tumbadas muy alegremente en el Parlamento. Por el Partido Popular. Iban en un paquete con otras medidas. Ya, en un paquete. Y las primeras medidas que se aprobaron cuando la guerra de Ucrania fueron votadas en contra por el Partido Popular y por Vox. Es decir, que está muy bien ahora pedir medidas. Pero yo no estoy preguntando, Javier, yo no te no vayas a lo político, no vayas a lo político solo y a criticar al PP. Yo pregunto si el Gobierno tiene que hacerlo, independientemente del apoyo de la oposición. Sí, pero yo creo que estamos en el tiempo. Además, como ha dicho Trump, que esto ya se termina, la guerra, ¿no? Creo que la situación no es tan sencilla y va a ser dura. Y sobre todo afecta a Europa. Porque es donde no tenemos petróleo y Trump lo que quiere es en Irán llegar a una solución made in Venezuela, encontrar una Delcy Rodríguez que le dé todo el petróleo. Y le va a importar muy poco las mujeres de Irán y todo. Lo que sí que debería hacer Europa es buscar una solución al problema de dependencia energética que tenemos, porque lo hemos visto en Ucrania, que por otro lado, sí, Europa tiene que marcar la ética del mundo, es que ahí, perdón, ahora te voy a interrumpir yo, Sí. Es que ahí tenemos una desventaja, por ejemplo, con Francia. Ellos tienen su plan nuclear. Pero aquí que estamos Nosotros haciendo, no tenemos centrales nucleares las centrales en ningún nucleares. Sitio, claro. A ver, lo primero será poder abastecer a las familias y a las empresas de energía. Está muy bien lo de
la agenda, la energía verde, la agenda 2030, pero es que estamos llegando a unas situaciones en las que tenemos que empezar a pensar en un plan B, en una soberanía energética, que lo vende Vox, pero es verdad. Tiene que haber una soberanía energética y alimentaria. Bueno, porque el mix, si no nos vamos, energético de toda la vida. nos vamos a encontrar con esto. Sobre lo de tomar medidas, pues hombre, sí pueden ir empezando, pero espero que si se habla de una reducción del IVA en los combustibles, no ocurra como en anteriores ocasiones, que al final las gasolineras se han comido ese, y en los alimentos igual, esa reducción del IVA, porque yo no vamos estoy de acuerdo en sitio. eso, que creo que no, la solución no pasa por bajar impuestos ni a los carburantes ni a nada, sino ver qué bienes son de primera necesidad y topar los precios. Creo que es lo que hay que hacer. Sí, Hoy Croacia ha aprobado topar precios de gasolinas y demás. Creo que esa es la solución. Lo demás es transferir dinero de todos que no recaudamos vía impuestos a las empresas. Javier, pero si tú topas el precio de los alimentos y el ganadero está gastando el doble, tiene unos costes de producción que se han incrementado por las nubes con la subida de los carburantes, fertilizantes y demás, luego vas y les topas el precio. Es que al final, claro, no lo van a pagar los consumidores, pero lo va a pagar el productor. La cadena alimentaria es muy larga, hay que ver dónde hay que topar. Me hace gracia porque no ahora Arturo Pinto me pide así la mano, como en el colegio, como me he enfadado tanto, ahora me pide la mano. Puedes hablar. No hace falta que me pida levantar la mano. Es una cuestión de cortesía. No, yo solamente creo que sí se está tardando en tomar medidas y que si realmente llevaban tiempo reuniéndose, no sé a qué esperan, si mañana tampoco se va a aprobar nada. Y a mí no me sirve ese mensaje de la izquierda y del PSOE, que lleva desde que empezó la legislatura, de decir, no, todo lo que vamos a hacer para satanizar a la oposición. Vamos a dejar de ser maniqueos, por favor. Vamos a dejar de ser maniqueos, decir, no a la guerra porque vamos a perjudicar a la derecha. En este caso estamos hablando de la gente de la calle, ¿vale? Y entonces, ¿qué mejor manera el gobierno directamente que controla la Hacienda y la agencia tributaria y que está recaudando muchos impuestos que luego no se ven reflejados en la gente de la calle, pues que baje el impuesto de las gasolinas ya? Que eso beneficia a todo el mundo. El Partido Popular propone duplicar... No, para que el precio baje. Para que se lo queden Hombre, las petroleras. con unas condiciones. Es que ya lo hemos visto. Eso lo están haciendo en Portugal y en otros países. ¿Por qué aquí no se puede hacer? En Croacia habían topado el precio. Bueno, bien, pero es que a lo mejor... sería posible, porque el Tribunal Supremo ha dicho que se puede topar los precios de algunos bienes, en determinadas circunstancias. Creo que es que siempre nos reducimos a, pues bajemos impuestos, pero es que al final no bajamos el precio bajando los impuestos. Para mí la solución subimos los beneficios. Para mí la solución en muchas subidas de precios de la cesta de compra está en los IVAs, que hay que bajar los IVAs. Que a mí no me sirve que el Estado recaude menos. Si le bajamos al porque pan, el Estado está recaudando mucho dinero y no lo vemos en los servicios públicos. Arturo, bajamos el IVA al pan. ¿Bajó el pan? Pues yo no lo sé si bajó el pan por eso. No bajó. Pero si los países europeos están en esa línea, ¿por qué nosotros no estamos? Bueno, independientemente de las medidas que se tomen... Oye, en Portugal han bajado los precios de la gasolina y ¿qué han hecho? Han cogido 500 o 600 gasolineras y las está controlando el propio gobierno para evitar precisamente ese abuso de precio. Es decir, que si se quiere hacer, se puede hacer. El Partido Popular proponía hoy duplicar la deducción por hijo en IRPF y rebajar el 10% del IVA en la energía. También a la izquierda proponía este tipo de medidas similares. José Luis, lo del hijo, ¿qué tiene que ver con esto? Esa propuesta, digo, ¿o es una ocurrencia? Bueno, se trata de un ahorro, entiendo. Bueno, eso en las actuales circunstancias que tenemos de crisis demográfica debería estar vigente siempre. Siempre, ¿no? Claro. Esas medidas, el tema de la electricidad, Silvia, pues son pasa medidas igual. de suma cero. Se tienen los mismos hijos. No. Los mismos. El tema de la electricidad se bajó el IVA al 10% en la pandemia y luego se volvió a subir. ¿Por qué no se mantuvo? Bueno, pues ahora que hemos motivo para haberlo bajado. Yo lo que quiero decir es que ante situaciones de emergencia el gobierno tiene que hacer pacto con la oposición y con los agentes sociales, pero ya, no esperar. Me sorprende que la ministra de Hacienda, vicepresidenta del gobierno y candidata en Andalucía, haya metido la coletilla y dice, bueno, las propuestas del PP ya sabemos. Hombre, por favor, un poco de seriedad.
Os recuerdo una cosa. Llevamos 8 días de guerra, 9 Os de guerra, recuerdo una ¿no? cosa, no hay presupuestos en este país. Esa es No sé la si base fácil, principal. No sé si es fácil Por a la eso- hora de tomar cierto Por tipo eso de el medidas, ¿eh? gobierno tiene que hacer decretos raros para meter ahí todo. Si hubiera presupuestos no hubiera pasado eso. Bueno, vamos a cambiar de asunto y vamos a seguir debatiendo porque ayer miles de mujeres, como saben, salieron a las calles de toda España para exigir la igualdad real en el Día Internacional de la Mujer. Unas marchas donde se entremezclaron varios lemas, no solamente el feminista, Laura. Sí, en concreto parece que las ministras se pusieron de acuerdo para trasladar el mismo mensaje. Van a ver la similitud de sus palabras. Ayer se mezclaron las reivindicaciones del Día de la Mujer con la guerra, en concreto con el lema No a la guerra. La igualdad es pacifismo y el feminismo es pacifista. Por eso hoy también, desde este 8M, reivindicamos la paz y el no a la guerra. Porque el feminismo también es pacifismo y por eso alzamos la voz y decimos no a la guerra. Y condenamos todas las violencias, la violencia contra la mujer aquí y en cualquier lugar del mundo. Está en nuestras manos, sí, detener la guerra, detener la barbarie y ganar derechos. No es un feminismo en negativo, es un feminismo en positivo. Bueno, pues vamos a hablar de feminismo, de machismo, de agresiones sexuales, porque sigue adelante el caso Errejón y el juez ha admitido a trámite la segunda denuncia del exdiputado de Sumar. Sí, el juzgado sobre la violencia de la mujer en Madrid ha admitido a trámite la segunda denuncia interpuesta contra Íñigo Errejón por una supuesta agresión sexual en octubre de 2021. Además, el exdiputado y exportavoz de Sumar está a la espera de que la Audiencia Provincial de la capital se pronuncie sobre la otra causa que tiene en marcha, sobre el recurso presentado contra su procesamiento por la presunta agresión sexual a Elisa Moulia. Bueno, Silvia, ¿qué te parece que el no a la guerra se entremezcló ayer con la lucha feminista del 8 de marzo? Todo cabe en este tipo de manifestaciones reivindicativas, hay que ser más selectivo para que cale más un mensaje que otro. Pues fíjate, José Luis, lo comentaba esta tarde, yo recuerdo cuando comenzaron a hacerse multitudinarias estas manifestaciones, yo creo que en torno al 2014, 2015, tú veías en las manifestaciones a mujeres de todo tipo de ideologías, pero es que ahora mismo es imposible. Es que se ha politizado hasta el extremo las movilizaciones del 8 de marzo. Y entonces ocurren cosas como estas. O sea, ¿tú crees que las mujeres de centro, derecha, que antes iban, ya no van? No, ya no van, porque es imposible, porque es que hay un mensaje partidario y partidista dentro de las manifestaciones del 8M. Entonces, yo creo que eso es una forma de excluir a otras mujeres que piensan de otra forma, porque al final si en las pancartas van mensajes de, en este caso, no a la guerra. Bueno, no a la guerra es una posición de partido, otros partidos no son tan radicales y no, bueno, el no a la guerra, yo creo que nadie desea la guerra. Pero es un hay que decirlo todos los días, lamentablemente, pero es que, en fin, está la política de tal manera que hay que, ¿no? que ningún partido quiere la guerra, señores. ¿Feminismo es pacifismo o no? Porque yo he visto alguna pancarta muy poco pacífica, por ejemplo, no recuerdo cómo era, una en contra de los hombres que se disfrazan de mujeres, o sea, en contra de personas transexuales. Eso también es muy excluyente. Forma parte de la división que tiene la izquierda con ese tema, ¿no? Vamos a ver, es que ante todo igualdad de todos los colectivos. Al Partido Socialista que no están de acuerdo con determinadas... Sí, quiero que hablemos primero del no a la guerra y luego vamos a también de las dos manifestaciones que suele haber en muchas ciudades. A mí me da mucha pena. Que no tiene nada que ver la defensa de la igualdad con la defensa de una postura del gobierno o de un país en un conflicto internacional. Cuando empezó el movimiento feminista con este tipo de manifestaciones en España y tal, es verdad que había bueno, pues una disparidad de gente en el pensamiento y en la forma de vida y demás. Ahora se ha quedado reducida a muy pocas cosas. Había manifestaciones de 300.000 y ahora se han quedado en 35.000, creo que la de Madrid. Pero me da mucha pena que las asociaciones feministas, en este caso, de defensa de los derechos de la mujer, se dejen instrumentalizar por los partidos políticos. Y peor todavía si te dejas instrumentalizar por el gobierno, que en muchos casos está ocasionando problemas de derechos contra la mujer, ¿vale? Y entonces
ayer, aparte de que Hablas de politizar, estamos viendo, quiero decir, en la cabeza de esas manifestaciones siempre son políticas las que están, que no sé si sería bueno que fueran presupuestos los partidos, que estuvieran por supuestos, pero que no protagonizaran de esa forma. Yo no me imagino una manifestación cuando gobernaba, por ejemplo, Rajoy, con un ministro del PP porque le hubieran protestado, lo hubieran chillado, que ahora se chilla más que se habla. Pero me da rabia eso que se instrumentaliza y que se dejan instrumentalizar, no solamente para poner en evidencia situaciones como es contradictorio, no a la guerra, pero no se acuerdan de las mujeres en Irán, por ejemplo, o no se acuerdan lo suficiente, ¿sabes? Y luego pues aparecen mensajes de todo tipo, no a la guerra, contra el franquismo, contra el machismo, que tiene su lógica en este caso, contra la ultraderecha. O sea, es dejarse instrumentalizar por ese maniqueísmo de Sánchez y de los suyos, para siempre señalar a la oposición, a la derecha, al centro derecha, a la ultraderecha, me da igual. Eso creo que es una... Esa superioridad moral que siempre ha tenido en los últimos años, sobre todo desde que estaba Zapatero, de la izquierda, con respecto a este tipo de defensas de la mujer, que yo creo que la mujer no necesita pancartas para defenderse de muchas cosas, lo que hay que hacer es aplicar la ley cuando hay casos de violencia de género y otros casos de vulneración de los derechos laborales, aplicar la ley que existe, que es una ley que ha ido mejorando con el tiempo, también gracias al Partido Socialista, de Sánchez incluido. Pero yo creo que el 8M es un día que hay que seguir reivindicando, lamentablemente, por la situación en la que estamos. Pero se dejan instrumentalizar por el poder político y más por el gobierno, que es quien tiene la responsabilidad de que esto mejore. Bueno, está Javier muy callado, reteniéndose ahí como puede, pero ahora va a estallar. No me eches la bronca, no. Decía Arturo, las mujeres de Irán y las de Afganistán y las de Israel, que están casados con estos de la trenza, que tienen 9 hijos y mientras él lee la Biblia ella tiene que cuidar los hijos e ir a trabajar. Es decir, me dejas un inciso, he dicho lo de Irán pues porque se ha utilizado el no a la guerra. Así lo he entendido, pero que todas esas, ¿no? Lo del no a la guerra y las manifestaciones, pues seguramente si la guerra no termina el 1 de mayo tendrá un lema y llevará otro que será no a la guerra. Es decir, esto no es una cosa que se haya inventado ahora, es decir, siempre que ha habido alguna movilización contra alguna guerra, recuerdo el 2003, la primera de Irak y demás, pues al final aparecía en todas las movilizaciones. Yo no le doy más importancia. El feminismo siempre ha estado apoyado por la izquierda y sus grandes logros les ha conseguido con la izquierda, desde el sufragio, el divorcio, el aborto, la interrupción voluntaria del embarazo, la violencia de género. Todas esas leyes las ha sacado adelante en este país y en otros países gobiernos de izquierdas. Y también en casi todas esas los partidos de la derecha han intentado tirar atrás esas leyes llevándolo al Tribunal Constitucional. Por lo tanto, que ahora hay menos participación, yo alguna vez lo he dicho, el movimiento feminista tiene un serio problema de unos años para acá, que es haber caído en una guerra entre dos. Sí. Trampa de la diversidad. Es decir, que antes se iba a movilizar por lo gordo, por lo grande, y ahora ha entrado el movimiento en pequeñas divisiones, como si van a un supermercado y, bueno, pues yo soy esto, pues yo soy esto otro, pues yo soy esto otro, y no se están dando cuenta. ¿Tú crees que es fácil de reconducir eso, Javier? Yo creo que no sé si es fácil, pero es imprescindible reconducirlo, porque en este momento es cuanto más ataque está sufriendo el movimiento feminista, no me refiero a España solo. Y entonces, o se reconduce el movimiento como globalidad para hacer frente a lo que viene, o si no, esa trampa de la diversidad les va a poner al conjunto del movimiento y las mujeres en su conjunto en una situación muy complicada. Yo solamente un matiz, Javier, y es que de alguna manera estás argumentando el mensaje que yo he dicho de la superioridad moral de la izquierda en este tema. Yo creo que cuando gobernó Rajoy no se hicieron políticas contra la mujer. No se hicieron, y además se consensuaron con el Partido Socialista. Las leyes que yo he dicho, todas son aprobadas por la izquierda. Bueno, todas. Habría que revisarlo, pero no te da derecho no a ti, en general, a que se utilice como si fuera solamente la defensa de la mujer la tuviera la izquierda, ¿vale? Porque históricamente sí, Arturo. Bueno, otra cosa es que coincidiera con gobiernos progresistas o como se llamen, que se aprobaron leyes y tal. Creo que alguna, lo tendría que mirar, se aprobó o se mejoró
cuando gobernaba Rajoy. No. Pero a mí lo que me molesta es que intentó limitar el aborto. que esta superioridad moral de la izquierda se está utilizando, pero es que además se está dejando de utilizar, en este caso por el poder, por el gobierno, que ha tenido un planteamiento de política internacional con el no a la guerra para consumo propio, por una cuestión puramente electoral. Y es que lo reconocen ellos mismos, que van a recuperar, porque además lo están diciendo sus portavoces, sus asesores en Moncloa, que como si esto sigue así vamos a poder recuperar incluso el voto en las generales. O sea, que trabajar con esa mentalidad es manicaísta, muy manicaísta. ¿Y no es lícito eso? Sí, pero yo lo critico. ¿Quién pierde votos intenta recuperarles? Y yo creo que eso va en consonancia con lo que decíamos antes, de que el electorado, en este caso de Castilla y León, no está en eso. Bueno, se verá ¿vale? el No está en domingo. eso. Se verá Yo el creo domingo. que el feminismo, ahora mismo tú dices feminismo y se identifica con un feminismo muy concreto. Y yo creo que el feminismo es mucho más amplio. Hay muchísimas mujeres de ideología conservadora que son feministas o que no aparecen en las manifestaciones ni se expresan en los términos en los que aparecen ahí. No son de extrema izquierda ni siquiera de izquierda. Hay un movimiento emprendedor en este país femenino. Claro. Que en esas manifestaciones nunca se les recuerda. Yo creo que la palabra feminismo ahora mismo Por está definición, más relacionada que nunca con izquierda o extrema izquierda. Por definición, el movimiento feminista, desde su origen, lo que busca es la igualdad. Claro, sí, es perfecto. La igualdad. Pero no la superioridad. Que es No. Ahora mismo muchos mensajes feministas sitúan a la mujer por encima del hombre. Y yo creo que es que nos hemos pasado de vueltas. Alguno de los errores que ha cometido es haber creído que la igualdad de sexos era más importante que la lucha por la igualdad económica, la tradicional igualdad de clases sociales, que para mí está por encima de todas las luchas de la igualdad, porque sin esa no se puede avanzar en el resto, ¿no? Pero... Y luego hay anécdotas de políticos, como la vicepresidenta de Sumar, que le parecía bien el burka. O sea, eso va en contra de los derechos de la mujer. Por ponerte un ejemplo. Y bueno, entonces, lo que quiero decir, la utilización, dejarse utilizar los movimientos feministas por el poder político desacredita al movimiento feminista. Por eso cada vez tienen menos seguimiento entre la sociedad. Bueno, así concluimos, que nos tenemos que ir a publicidad y a la vuelta, como ya saben, estamos entrevistando a todos los candidatos con representación en las Cortes Autonómicas. Hoy estará con nosotros la candidata de Ciudadanos por Valladolid, Arturo, Javier, Silvia. Perdón por las voces, pero bueno, uno se... Muchas gracias. Nos vemos a la vuelta de publicidad. 5 minutos. Pues son las 10 y 38 minutos de la noche. Nuestra siguiente candidata se define como inmigrante integrada. Ella es mexicana, pero lleva 20 años residiendo en Valladolid. Se presenta por Ciudadanos, un partido que obtuvo en las elecciones autonómicas pasadas un procurador, Francisco Igea, aunque finalmente fue expulsado y se tuvo que incorporar al grupo mixto. Estamos con Michin Mariana Trápaga. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Claro, hay mucha gente que nos está viendo ahora se estará preguntando, pero... si Ciudadanos ya no está dentro del mapa político, han desaparecido de la mayor parte de los parlamentos, tienen presencia muy puntual en ayuntamientos pequeños. ¿Dónde han estado ustedes durante estos últimos años? Nosotros seguimos, ciertamente estamos en un proceso de reestructuración, pero nosotros tenemos una base sólida de afiliados, tenemos una base sólida de estructura, no solamente aquí en la provincia de Valladolid, Castilla y León, sino por toda España. Seguimos en la lucha porque creemos que el centro es muy importante. La gente pide centro. Ahora en la campaña lo hemos visto bueno, a pie de calle, como la gente nos indica que habían pensado en votar voto blanco, voto nulo, pero en cuanto ven que estamos en Ciudadanos sí a pie, ellos nos van a votar. Ustedes bueno, vienen con el objetivo de defender una alternativa liberal y centrada frente a esos bloques tradicionales. Claro, pero esa, digamos, es la misma filosofía con la que nacieron y fíjese cómo terminó la cosa. Yo no sé si en ese sentido esa estrategia va a funcionar. Claro que va a funcionar porque, como te digo, es más necesario que nunca el centro. La gente está cansada de tanta polarización, de tanto grito. El bipartidismo vemos que no resuelve nuestros problemas de hace 40 años en esta comunidad, por ejemplo. PP, bueno, eso, un inmovilismo total, PSOE.
a las órdenes del sanchismo, y Vox tampoco es una alternativa para esta tierra, no es una solución, o sea, es puro grito, no propone nada nuevo, nos ha dejado 2 años sin presupuestos, por ejemplo, entonces al final la gente quiere una opción de centro que ponga a trabajar a todos los demás. ¿Cuál es la diferencia entonces entre Ciudadanos, digamos, y el proyecto de PP y PSOE en Castilla y León, por ejemplo? Fundamentalmente. Sí, bueno, nosotros vemos que hay 2 problemas fundamentales en Castilla y León. Uno es el envejecimiento poblacional y la otra es la despoblación. Vemos que ninguno de los 2 ha hecho medidas, tanto a nivel Castilla y León como a nivel nacional, para que esto deje pasar en nuestra tierra. Yo, como madre de 2 niñas adolescentes, estoy muy preocupada porque, bueno, no sé cuál es el futuro de mis hijas y el futuro de todos los hijos de esta tierra, que seguramente tendrán que emigrar, y nadie ha hecho unas políticas consensuadas, pensadas a corto, mediano y largo plazo para que esto no ocurra. Entonces, esa es nuestra gran diferencia. Nosotros escuchamos a todos los actores sociales, escuchamos a los técnicos y, bueno, proponemos soluciones realistas. No buscamos los sillones, no miramos a Madrid. Hablaba antes de ese vacío de poder, que han desaparecido casi todas las instituciones, de ese silencio durante mucho tiempo de Ciudadanos, que mucha gente pensaba que no existía, usted misma lo está reconociendo, que mucha gente iba a votar en blanco, y dice, bueno, pues si existe Ciudadanos, les votamos a ustedes. Y no sé si la expulsión de Francisco Igea y el hecho de que se fuera del grupo mixto en 2023 ha sido un hándicap para ustedes porque no ha representado esa marca de Ciudadanos, o todo lo contrario, le ha beneficiado. Bueno, yo personalmente conozco a Paco Igea, creo que es un hombre muy inteligente, con muchas capacidades, pero bueno, eso es historia. Ahora nosotros estamos en nuestro proyecto de regeneración, de reestructuración, y bueno, la gente pide centro. ¿Y no cree que es un problema que no haya referencias, aunque sean nacionales, que no hay caras conocidas en Ciudadanos que puedan producir ese tirón del voto, ¿no? que el voto tire y que bueno, la gente más o menos les ponga cara, porque realmente bueno, usted es muy desconocida, ¿no? Bueno, también, sí. Usted además se ha definido como una ciudadana, ¿no? Que ha entrado en política de repente, ¿no? Sí, bueno, llevo ya muchos años militando en el partido, tenemos una base sólida, como te digo, de afiliados dentro del partido. Pues bueno, sí, he ido aportando en diferentes cargos orgánicos, o sea, sí soy conocida a nivel Partido Ciudadanos Castilla y León, y nosotros, bueno, te digo que somos la alternativa que lo está buscando la gente. O sea. Usted es inmigrante, ¿Sí? Vino aquí por amor, me decía ¿Sí? antes de empezar el programa, lleva 20 años en Valladolid. ¿Sí? ¿Cuál cree que es la política o cómo cree que las medidas que está tomando el Gobierno central o el Gobierno de Castilla y León en ese sentido? ¿Usted se siente cómoda? Bueno, obviamente no, prueba de ello es eso, que he tenido que dar yo un paso al frente de la política, porque yo vengo de un país muy rico, con muy buena gente, pero claro, el populismo, la encrespación, la polarización, la corrupción sobre todo, pues bueno, no está llevando por buen camino a México, y yo veo que está pasando lo mismo aquí en España y en esta comunidad. Entonces, algo hay que hacer para cambiar pues toda esa ruta mal hecha por el bipartidismo y por los extremos que solamente buscan ruido, miran a Madrid, pero no ven por esta tierra, no ven por el aquí y el ahora de los problemas comunes de toda la gente. Llenar una cesta de la compra es muy difícil, adquirir una vivienda, el alquiler, bueno, tenemos unas listas de sanidad bastante grandes todavía. ¿Ustedes tienen la varita mágica para solucionar todos estos problemas? No es que tengamos la varita mágica, es que somos un partido que piensa en todos, no piensa solamente en unos sillones. Y sobre todo escuchamos a la gente de pie, escuchamos a las diferentes bueno, asociaciones, federaciones, etcétera, y sobre todo nuestra labor es de consensuar medidas. Necesitamos entre todos ponernos a trabajar ya para resolver los problemas que ya tenían que estar resueltos de antaño. Tenemos problemas de futuro, como bueno, la llegada de la inteligencia artificial, pues el problema de la despoblación en el mundo rural, el relevo generacional, pues todos esos problemas los tenemos que resolver pues, con las herramientas actuales, pero no lo estamos haciendo, así que bueno,
por eso somos más necesarios que nunca. Ustedes ya no nombran a Inés Arrimadas ni a Albert Rivera, fueron fundadores del partido, es verdad que se fueron. Sí. ¿Son los innombrables ahora mismo? No, claro que no, han sido figuras muy importantes en nuestro partido, pero seguimos teniendo figuras importantes, o sea, Carlos Pérez Nievas, ahora el secretario general, bueno, es un hombre también por esa línea, muy inteligente, muy capaz. Bueno, necesitamos un poco más de ayuda de los medios de comunicación para que nuestro mensaje se difunda. ¿Qué errores cometió Ciudadanos que cree que no se pueden volver a repetir? Bueno, nosotros sí hemos hecho una evaluación de nuestros errores y sobre todo la estrategia de comunicación es a lo mejor lo que nos ha fallado, porque, por ejemplo, hemos hecho aquí en Castilla y León muchas medidas que otros partidos se han colgado, en este caso el PP, la medalla. Por ejemplo, tuvimos una actuación muy buena en el COVID, la gente, te digo, cuando estamos en las carpas no lo dice, están contentos con eso. También en cultura, que tuvimos la concejalía, o sea, les gusta lo que hemos hecho, así que bueno, vamos a seguir por ese buen camino del buen hacer. Usted ha dicho que solo hacen falta 18.000 votos, ¿sí? Valientes, dice, sí, para que ustedes mantengan el procurador por Valladolid, donde entiendo que más posibilidades tienen. Sí. Viendo las encuestas, ¿no se desanima? No, porque al contrario. No hay ninguna que le den presencia en el Parlamento. Bueno, como dicen, la única encuesta que vale es la de las urnas este domingo y nosotros tenemos muy claro que va a salir esos 18.000 votos valientes porque la gente está cansada de tanta polarización. No podemos hacer más que otra cosa que seguir trabajando por el bienestar de esta tierra. Ustedes pudieron cambiar el rumbo en 2019, el rumbo político de esta comunidad. Finalmente pactaron con el Partido Socialista, con el Partido Popular en lugar de con el Partido Socialista. Si usted fuera llave, imagínese que consigue ese procurador tan deseado y tuviera que elegir entre uno y otro, ¿qué haría? A ver, nosotros no tenemos líneas rojas, cordones sanitarios, o sea, lo que queremos hacer es que la gente se ponga de acuerdo y trabaje en los partidos políticos. Somos los únicos que podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque nosotros somos transparentes, exigimos transparencia, un buen trabajo, escuchar a los técnicos. Nosotros no rompimos con ese pacto, fue PP. Mañueco mintió, él fue el que no abandonó el barco, sino lo rompió en dos, cuando nosotros estábamos haciendo una buena labor y precisamente por eso, o sea, nos echó de... O sea, ¿quieren seguir siendo partido bisagra, digamos, que pueden pactar tanto a derecha como a izquierda? Pero es que es el centro tienes, si tú tienes una buena idea, da igual de dónde venga, tenemos que entre todos hablar, consensuar, solucionar. Y es lo que hemos hecho siempre. A los hechos nos remitimos. En Andalucía, en Madrid, aquí mismamente, como te digo, en Castilla y León, hemos hecho siempre un buen trabajo. La gente ha confiado en nosotros y hemos respondido a esa confianza. Así que lo vamos a hacer. Lo que pasa es que dejaron de votarles de repente, de la noche a la mañana, en parlamentos, en ayuntamientos, etcétera. Bueno, estrategias de comunicación de los grandes partidos y sobre todo es verdad que llama mucho la atención el ruido que hacen los extremos, pero bueno, la gente, te digo, está cansada de eso. Lo que proponemos es un proyecto, pactos para que esto avance, esta tierra, que tiene muchas posibilidades de crecer. Es una tierra, bueno, eso, que tiene agricultura, que tiene industria, que tiene una situación geográfica estupenda junto a Portugal, cerca de Madrid, de la costa. Tenemos todo para ser un referente a nivel España y a nivel europeo, pero bueno, hay que trabajar en ello. ¿Fue usted ayer a la manifestación del 8 de marzo? A ver, bueno, tuve otros actos, no fui a ninguna de las dos, pero nosotros en Ciudadanos pensamos que la igualdad tiene que ser una igualdad de oportunidades. La libertad de una mujer es la libertad de una sociedad. Nosotros, bueno, somos conscientes que todavía faltan más oportunidades para las mujeres que se sienten a lo mejor que su talento no es tan aprovechado, pero bueno, la igualdad no la concebimos como una pelea entre hombres y mujeres, simplemente igualdad de derechos, igualdad de condiciones, y eso es Ciudadanos, un feminismo natural, normal, somos complementos. ¿Y usted se ha sentido discriminada en Castilla y León en estos 20 años en Valladolid por ser mexicana y ser mujer? Bueno, alguna vez he sentido, pues sí, ese rechazo, pero es como en cualquier sitio, si tú llegas y te empiezas a adaptar, bueno, la primera impresión a lo mejor es un poco más seca, pero finalmente esta gente es muy buena, por eso decidí elegir seguir aquí en Castilla y León, en Valladolid.
Y bueno, yo trabajo mucho con diferentes asociaciones de inmigrantes porque lo que necesitamos es una inmigración integrada totalmente. Los inmigrantes no son el problema, como dice Vox, ni tampoco son la solución mágica que dice Podemos. Nosotros creemos que bienvenida es siempre y cuando esté regulada y no, o sea, hay un filtro obviamente. Yo hice muchos filtros en cuanto a trámites, etcétera, pero la gente que viene aquí quiere trabajar, quiere integrarse y eso es lo que tenemos que hacer también. Muchos proyectos de integración, no solo de idioma, de usos y costumbres, sino el que venga aquí, que venga a aportar. Entre todos tenemos que aportar, ya sean inmigrantes o nacidos en España y bueno, hay que hacerlo. Señora Trápaga, por último, siempre les pido a los candidatos que pasan por cuestión de prioridades que me digan 3 medidas realizables, visibles, que ustedes bueno, hayan integrado en su programa, que consideren las más importantes. Bueno, tenemos muchas medidas que las pueden consultar en la página web de Castilla y León, valiente.es, pero te digo 3. Por ejemplo, esos problemas que digo de despoblación o envejecimiento se pueden combatir a través de vivienda, sanidad y oportunidades. Oportunidades para crear empleo y, por ejemplo, el IRPF en el tramo autonómico, hacer una deducción de un 30%. Materia de vivienda, bueno, tenemos, por ejemplo, una bolsa única de vivienda pública transparente para evitar todos estos chanchullos que pueda haber. Y también tenemos en sanidad, bueno, muchísimas medidas, por ejemplo, recuperar el triaje 900 es una, para pediatría y para geriatría es una medida que está teniendo mucha sensación a pie de calle, que es algo que nosotros hacíamos en la época del COVID, pero PP la quitó para una solución inmediata que necesitamos a los médicos apoyarlos, pero bueno, vía de mientras usar la tecnología para llegar a todo el mundo. Pues Michin Mariana Trápaga, tengo que leer el nombre porque es un poco complicado. Bueno. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti. Lema es valiente y he de reconocerle que es usted muy valiente, presentándose por Ciudadanos. Veremos a ver el 15 de marzo cuál es el resultado. Que me vas a ver en las Cortes, vas a ver. Veremos, veremos. Gracias. Mucha suerte en cualquier caso. Gracias. Bueno, nos vamos. Mañana, programa especial. Mañana es el debate, gran debate de estas elecciones, el debate A3 entre los candidatos Alfonso Fernández Mañueco, Carlos Pollán y Carlos Martínez. Y a las 7:30 vamos a estar ya desde aquí, desde Castilla y León Televisión, retransmitiéndole la llegada, los análisis con los mejores analistas, desde luego, y llegaremos casi hasta la medianoche. Así que mañana a las 7:30 estaremos aquí con ustedes. Hasta entonces, descansen y disfruten. Adiós.